Hola, soy Melanie Oyarzún y este es un video de apoyo para mis clases sobre el tema de la elasticidad. La primera pregunta que nos haremos es ¿para qué incorporar el análisis de elasticidad? A veces tenemos cambios que pueden ocurrir al mismo tiempo en la oferta y la demanda, ¿verdad? Puede pasar que yo tenga un cambio en la demanda y en la oferta simultáneo, entonces empiezo a tener como problemas de qué pasa con el equilibrio, porque dependiendo de qué situación estoy, si estoy en el mundo como A o en el mundo como B, donde acá la oferta reaccionó un poquito, en cambio acá la oferta reaccionó mucho, llego a conclusiones completamente distintas, ¿lo ven? Entonces en el primer caso, a pesar de que tanto la oferta como la demanda, los dos se expanden, ¿verdad? La demanda se expande y la oferta se expande, termino acá con un precio mayor y una cantidad mayor en este equilibrio, ¿cierto? En cambio acá ocurre lo mismo, la oferta se expande, la demanda se expande, pero termino con un precio menor y también con una cantidad mayor. Entonces la pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Estoy en A o estoy en B? Como que nos falta algo para decir cuándo se desplaza más o se desplaza menos, o empezar a cuantificar. Hasta ahora nuestro análisis ha sido como súper cualitativo, más menos, inverso directo, ¿cierto? Pero no tanto cuantitativo. Entonces ahí es donde nos aparece el concepto de la elasticidad. Entonces, para saber qué curva es la que cambia más o qué curva cambia menos, nos falta una forma de medir esos cambios. Y esa forma es la elasticidad. Entonces la elasticidad, como les decía, es un concepto genérico. Es un concepto que sirve para medir la sensibilidad de una variable frente a un cambio en alguno de sus determinantes, pero esto puede ser para cualquier par de variables. Entonces, imagínense que yo tengo un y como una función de x. Cualquier cosa. Por ejemplo, la nota de la prueba de economía en función de las horas de asistencia a clase o horas de trabajo. Entonces yo quisiera saber cuánto cada hora de trabajo me afecta mi nota de economía, ¿o no? Entonces podría decir que si le afecta mucho o le afecta poco. Si le afecta mucho, nosotros vamos a clasificarlo como, lo vamos a clasificar como elástico. Que quiere decir que un cambio en el determinante va a generar un cambio muy grande. Eso significa que es flexible. Y si cambia poco, vamos a decir que es inelástico. Al ocurrir un cambio en el determinante, entonces no se ve, ¿cierto? No se afecta. La elasticidad en sí mismo, como les decía, yo podría tratar de medir esto con herramientas que ya conozco. Una herramienta que uno podría decir para medir esta sensibilidad, podrías hacerlo con la pendiente o con la derivada, si ya pensamos la pendiente más chiquitita. Entonces yo podría decir, si quiero saber qué le pasa a y cuando cambia x, simplemente saco de y, ¿verdad?, en dx. ¿Cuál es el problema de la derivada? Que a veces no es tan fácil entender las unidades de medidas en las que están. Entonces a veces es difícil decir si es mucho o es poco. Puedo encontrar el número, pero si me da una derivada 4 o una derivada 20 y estoy comparando dos situaciones distintas, no puedo llegar y mirar los números y compararlos, porque están en unidades distintas. Entonces tiene problema de la unidad. Entonces una forma de solucionar ese problema es, ahí aparece la idea de la elasticidad. La elasticidad es parecida a la derivada, miren, es el cambio en y con respecto al cambio en x, pero es el cambio en porcentaje. Pero es el cambio porcentual. ¿Cierto? Es casi igual, ¿lo ven? Es muy parecido, solo que ahora lo que estoy haciendo es, primero transformo en porcentaje el cambio. Yo hago y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la diferencia con la elasticidad? Que yo voy a hacer i1 menos i2 y lo voy a dividir, lo voy a transformar en un porcentaje, ¿cierto? Entonces lo divido por un punto arbitrario, por ejemplo el punto inicial. Yo podría decir, lo voy a dividir con respecto a i1 y lo voy a multiplicar por 100. Y ahí lo transformé en un porcentaje, ¿cierto? Y acá hago lo mismo. Entonces voy a hacer x1 menos x2 dividido por un punto arbitrario y lo multiplico por 100. Y esa es la elasticidad. ¿Ven que es muy parecido? Yo puedo trabajar esta expresión, ¿cierto?
y podría llegar a la tasa de cambio de nuevo. Voy a llegar a I1 menos I2 dividido por X1 menos X2 por X1 sobre X2 y 2. ¿Saben? Entonces en el fondo la elasticidad tiene a la pendiente, tiene al cambio. Tengo acá la derivada, ¿cierto? Pero la multiplico por un punto de partida. Y ese punto de partida vuelve el cambio relativo. Y al volverlo relativo, yo entiendo la sensibilidad. Esa es como la idea de la elasticidad, como en el concepto. Y este concepto es un concepto genérico. Se puede aplicar a cualquier par de variables. Ustedes en un experimento podrían calcular, en vez de calcular una pendiente, una tasa de cambio, podrían hacerlo porcentualmente y hablar de una sensibilidad, un cambio en la sensibilidad porcentual. Entonces, en realidad, si ustedes recuerdan, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar este concepto de elasticidad a la demanda y a la oferta. Entonces, si ustedes recuerdan los determinantes, la demanda y la oferta tenían ciertos determinantes, entonces, que eran el precio, el ingreso y el precio de otros bienes. Y habían otros determinantes, como el gusto y la expectativa. Lo que ocurría acá es que estos tres determinantes que están acá son determinantes que son fácilmente cuantificables, ¿o no? Es fácil medir el ingreso de una persona. Voy y le pregunto, ¿cuánto gana? Listo. Veo su liquidación de sueldo. En cambio, medir los gustos y las preferencias es como súper difícil. Igual con las expectativas. Entonces, generalmente, sobre estos que son más cuantificables son los que vamos a calcular elasticidades. Porque la elasticidad busca cuantificar, ¿cierto? Entonces vamos a ir un poco más allá de este análisis que era meramente cualitativo a un análisis cuantitativo. Entonces la elasticidad aplicada a la demanda va a medir la sensibilidad de la cantidad demandada. Entonces ese es nuestro I, la cantidad demandada, en relación de uno de sus determinantes. Entonces cualquier elasticidad de la demanda, nosotros la vamos a definir de esta forma. Vamos a decir, una elasticidad de la demanda, y voy a poner dos cosas acá. Voy a poner qué está cambiando, entonces la demanda del bien, por ejemplo, X, con respecto a qué la estoy calculando. Entonces, por ejemplo, la demanda del bien X con respecto al precio de X, me va a decir el cambio porcentual en la cantidad demandada de X con respecto al cambio porcentual en el precio de X. Y esta de acá es la elasticidad a precio de la demanda. Claro, es la elasticidad a precio de la demanda. Pero yo podría poner otro factor. Por ejemplo, podría decir la elasticidad con respecto al ingreso. Entonces, ¿qué me va a cambiar en mi definición? Que ahora en vez de dividir con respecto al precio, divido con respecto al ingreso. Esa elasticidad es la elasticidad ingreso de la demanda. También yo podría hacerlo con respecto a el precio de otros bienes. Entonces aquí yo cambio con respecto a que estoy dividiendo y ahí me va a aparecer la elasticidad. ¿Cómo se llamaba esa última? Cruzada, ¿cierto? O precio cruzada. También puedo aplicarla a la oferta y también tengo los factores que yo entendía cualitativamente. En el caso de la oferta nosotros nos vamos a centrar acá, en el precio, la elasticidad precio de la oferta, pero yo también podría calcular una elasticidad precio insumo, por ejemplo, o una elasticidad con respecto al número de oferentes. Va a depender de la función que tenga. La gracia es que ahora nuestro análisis va a ser más cuantitativo, que era lo que yo les decía. Vamos a analizar cómo cambia tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada con respecto a algún determinante. En el caso de la elasticidad a precio de la oferta, la vamos a decir así, elasticidad oferta, y de nuevo de X, con respecto quizá al precio de X, entonces sería el cambio porcentual en la cantidad ofertada de X, con respecto a el cambio porcentual del precio de X. Se fijan que en el fondo es una gran fórmula que se aplica a distintos contextos. Entonces hay muchas elasticidades y nosotros nos vamos a centrar en estas cuatro. Vamos a trabajar las elasticidades de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Y le vamos a poner mucho énfasis a la elasticidad precio de la demanda y a la elasticidad precio de la oferta. ¿Por qué son clave estas dos elasticidades? Cuando yo modelo un mercado y hago la oferta y la demanda,
Hasta ahora nosotros hemos hecho como el gráfico al ojo, ¿cierto? Como así nomás. Bueno, precio, cantidad, oferta, demanda. Pero ese mercado es muy distinto que uno que yo haga así, por ejemplo. O uno que yo haga así, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos mercados? Es que tienen distintas pendientes, ¿o no? Las pendientes. Y eso implica distintas elasticidades también. Entonces la gracia de la elasticidad, de saber si una demanda es elástica o inelástica, que nos va a permitir graficar mejor también. Entonces en el caso de sus proyectos, es clave ir pensando cuál es mi demanda, ¿es elástica o inelástica? Porque al momento de graficarlo yo lo voy a representar con eso. Por eso en este video vamos a concentrarnos en estas dos elasticidades y partiremos por la elasticidad precio de la demanda. Precio de la demanda, ya vimos la fórmula que nos dice cómo cambia la cantidad demandada de un bien en relación al precio. Por ejemplo, si el precio cae en 20%, por ejemplo es el día de la carne en el supermercado y hacen un descuento, 20% de descuento todas las carnes, típico, ¿cierto? Voy a las cajas y veo cuánta más carne se vende comparado a un día normal y veo que aumenta la demanda en 40%. Menos 2. Por cada 1% que el precio aumenta, en promedio, la cantidad demandada cayó en 2%. Entonces el signo de acá me habla de la ley de demanda, ¿verdad? Que es la relación inversa entre el precio y la cantidad. En el libro, a lo mejor, se dieron cuenta que a veces se usa en valor absoluto. Entonces yo puedo definir la elasticidad usando acá el valor absoluto y ahí me daría 2. Pero tengo que tener ojo como yo la defino. Porque la elasticidad siempre, esto de acá adentro, siempre te va a dar menor que 0. ¿Por qué? Por la ley de demanda. Entonces a veces es trivial pensar en el signo. Es más importante pensar en la magnitud. O sea, acá generalmente vamos a decir que algo es una elasticidad grande cuando es como menos 10 o menos algo grande. Pero uno sabe que ese número es más chico, porque en realidad nos estamos fijando en la magnitud, no en el signo. El signo nos dice para dónde se mueve, pero nos importa la magnitud del cambio. Entonces, con la elasticidad vamos a poder clasificar los bienes en grupos distintos. Entonces, ¿nunca les ha llamado la atención que en el supermercado, por ejemplo, está el día de la carne, está el día del pescado, está el día de la verdura? No está el día del arroz, ni de los fideos, ni de la salsa de tomate. Y uno igual compra todas esas cosas, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Qué tiene de distinto la carne con el arroz? Entonces hay bienes que son elásticos, que reaccionan mucho frente a un cambio en el precio. Entonces el súper está bajando el precio de la carne porque espera que con ese 20% tú compres un montón de carne y aproveches. Y uno dice, uy, está barata, aprovecho, hago un asadito. Entonces, ¿qué hace? En el súper están pensando que la carne es elástica, que un cambio pequeño en el precio va a generar un gran cambio en la cantidad demandada. Eso es lo que llamamos que algo es elástico. Entonces, cuando una demanda es elástica se ve más planita. ¿Lo ven? Que el gráfico es como más chatito, es más planito. Porque acuérdense que acá la pendiente está al revés. Porque acuérdense que aquí la función de demanda es la cantidad en función del precio, pero acá nosotros estamos graficando la inversa. Entonces yo estoy diciendo ya la pendiente va a ser más grande y estoy graficando algo más plano, pero no porque estoy graficando la inversa. El caso extremo de eso es los bienes que son perfectamente elásticos. Los más extremos, los más elásticos. Este sería un bien que si cambia el precio, mi reacción es como exageradamente grande. Una versión muy pequeña y yo reacciono mucho en la cantidad de demanda. Déjenme darles un ejemplo súper típico. Hay gente, cuando cambia el precio de la gasolina, cambian como muy drásticamente cuánta gasolina compran. Que sería el caso acá. ¿Cómo así? Hay gente que va y siempre dice, échame 10 lucas. ¿O no? Tienen como un gasto fijo en la gasolina. Y dicen, van en el auto, llegan y dicen, échame 10 lucas. Entonces, si la gasolina está a 500 pesos, echaron un montón de litros. Y si la gasolina está a 900 pesos, echaron muchos menos litros. Entonces reaccionó mucho la cantidad de demanda. ¿Lo ven?
ese sería como un ejemplo de esto. Por ahora no las vamos a usar tanto perfectamente elásticas. Va a llegar un momento que las vamos a retomar, cuando hablemos como del largo plazo. Pero las cosas en el largo plazo tienden a ser más elásticas. Vamos a verlo muy prontito, los determino. Tenemos los bienes que son inelásticos, que son estos que, como dijo el compañero, no importa el precio, los compro igual. O uno reacciona muy poquitito. Por ejemplo, el arroz. Por eso no hay día del arroz en el supermercado. ¿Cómo lo veo en el gráfico? La pendiente es más pequeña, ¿cierto? Va a ser más pequeña, va a estar entre 0 y 1, la elasticidad. Y lo voy a ver más paradito. Esa es como la idea. ¿Cuál es el caso extremo? Perfectamente inelástico. O completamente inelástico. Que si cambia el precio, no reacciono nada. Compro igual. Déjenme darles otro ejemplo de esto. Mi abuelita, cuando me manda a comprar pan, y mi abuelita siempre compra 2 kilos de pan. Toda la vida es como su estándar. Siempre compra por kilo. Compra 1 kilo, compra 2 kilos. Entonces me decía, Melanie, anda a comprar 2 kilos de pan. Y yo iba a comprar 2 kilos de pan. No importaba el precio. Me pasaba plata. Y así no me alcanzaba, yo le complementaba a la abuelita. Obvio, ¿cierto? Pero no importaba el precio, siempre compraba 2 kilos de pan. ¿Se fijan? Ese es como un ejemplo de una demanda perfectamente inelástica. No importa el precio, compro siempre lo mismo. Entonces la elasticidad acá me va a dar 0. Entonces mientras más inelástico, más me acerco al 0. Entonces la elasticidad en valor absoluto va a estar siempre entre 0 y infinito. Entonces ustedes pueden pensar un rango así. Uno puede decir que la elasticidad en valor absoluto va a estar entre 0 y infinito, ¿cierto? Y por acá voy a tener el 1. Entonces si estoy entre 0 y 1, vamos a decir que somos inelásticos. Y si estamos entre 1 y infinito, vamos a decir que somos elásticos. Entonces es porque acá reacciono poco o menos que proporcional. Y aquí reacciono mucho, ¿verdad? O más que proporcional. Más que en la misma proporción. Con el 1. Acá voy a reaccionar proporcionalmente. Si el precio sube en 1%, compro 1% menos. Si el precio sube en 10%, compro 10% menos. En el fondo se va a hacer como nuestro punto de quiebre entre los dos grupos. Ahora revisaremos qué factores determinan la elasticidad precio de la demanda. Primera cosa, la cantidad y calidad de los sustitutos disponibles. Mientras más sustitutos y son más parecidos, más cercanos, va a ser más elástico, ¿cierto? Entonces, más sustitutos implica más elasticidad. Porque tengo reacción. Entonces, si de repente al micrero se les ocurriera a todos los micreros ponerse de acuerdo, subir el pasaje a micro a Luca, ¿qué uno dice? Tapita, me voy en metro, tengo un sustituto, ¿cierto? Entonces no, soy muy elástico. El otro punto es la definición del mercado. Si defino el mercado muy amplio, voy a ser más inelástico, y si lo defino más específico, voy a ser más elástico. Tiene que también ver con los sustitutos. Por ejemplo, si yo hablo de ropa versus jeans, es más elástica los jeans que la ropa. Porque la ropa, si no uso ropa, ¿qué uso? En pelota, un saco de papa, y no hay más alternativa, ¿verdad? Entonces la ropa es súper inelástico si uno lo ve como ropa. Pero si uno lo ve como un jeans, es mucho más elástico, porque si no usas jeans, usas pantalón, falda, para los chiquillos un kilt. Entonces la definición es si es como más amplio, más inelástico, más amplio, más inelástico. Por eso, por ejemplo, yo hubiera dicho, en vez de sal, les hubiera dicho biosal, es más elástico que la sal como en general, ¿lo ven? Luego, si el bien es necesario o de lujo. Entonces, si el bien es necesario y de repente vale súper caro, tengo que comprarlo igual. Entonces, mientras más necesario sea el bien, va a ser más inelástico. Menos elástico. Acá ocurre algo complicado con los bienes de lujo. Entonces, con los bienes de lujo,
uno tiene como dos fuerzas que están como peleando por la elasticidad. Una fuerza te habla de que sí es prescindible. Tiene un sustituto absoluto. Hay un sustituto máximo. No darse el lujo. No hacerlo. ¿Lo ven? Si un bien es necesario, ese sustituto no existe. ¿Lo ven? Entonces, no hacerlo. Por ejemplo, un viaje por el Caribe. ¿Cuál es el sustituto del viaje por el Caribe? No hacer un viaje por el Caribe. Es súper lógico, ¿cierto? Entonces, esa categoría de ser prescindible hace que sea más elástico. Si está muy caro, prescindo de él, no me doy ese lujo. Y si está barato, upa chalupa, Samuel. Pero a veces los bienes de lujo también tienen preferencias fuertes. O adicciones. Entonces transforman en necesario algo innecesario. ¿Se entiende la idea? Entonces, mientras las preferencias sean más fuertes, como que algo innecesario, uno podría decir, el cigarro te mata. Entonces, hasta dañino, mejor no fumes, pero mientras tú tengas una preferencia súper fuerte, se va a volver súper necesario. ¿Se entiende la idea? Exacto. Entonces, mientras más fuerte sea tu preferencia, te vas a volver más inelástico. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de un teléfono iPhone, ahí tenemos dos grupos de consumidores inmediatamente. Tenemos un grupo que son como los Apple fanboys. Sea caro, sea barato, lo van a comprar igual el teléfono, porque son súper inelásticos. Y vas a tener quizá otro grupo que van a ser como los casuales que quieren un teléfono y que están mirando hartos teléfonos, entonces tiene muchos más sustitutos. Para el otro no tiene sustituto, es Apple o ninguno. Entonces ellos van a ser mucho más inelásticos y el otro grupo va a ser más elástico. Y las empresas aprovechan esto para fijar sus precios. Miren Apple. Apple va a lanzar ahora dos teléfonos, como iPhone 10. Un iPhone 10S y el R. Y el S es más caro, apunta al inelástico, que quiere como el iPhone sí o sí. Y el R es más barato, apunta como al público general, para llegar a pelear contra Apple. ¿Ven? Fíjense que las empresas van haciendo estas estrategias pensando en la elasticidad de sus demandas. Entonces es un punto importante. Temporal, entonces dijimos en el corto plazo, más elástico, o sea, más inelástico digo, y en el largo plazo, o sea, más inelástico, más elástico. De nuevo, puedo tener un bien que sea sí o sí inelástico, como la gasolina, ¿verdad? Pero en el corto plazo va a ser más inelástica todavía, y en el largo plazo va a ser menos inelástica, o un poco más elástica, dentro de esa categoría. Finalmente tenemos estos dos, el costo de pago y el copago. El costo de cambio se refiere a qué tan fácil es dejar de consumir el bien o cambiarte al sustituto. ¿Qué tan fácil es cambiarse al sustituto? Por ejemplo, ¿se han fijado que ustedes ya les empezaron a ofrecer cuenta corriente universitaria? Y les ofrecieron un montón de cosas de beneficio. Les dijeron, gratis hasta los 30 años, te regalamos tal cosa, te damos esta tarjeta, esta otra tarjeta y no sé qué. ¿Se fijan que eso es puro gasto para el banco? ¿Qué gana el banco al darte esa cuenta universitaria gratis hasta los 30? No está ganando nada. Uno podría decir, gana que yo voy a endeudarme y usar la tarjeta. Pero los bancos en general, cuando a la universidad no les da una línea de crédito muy grande, te da 200 lucas, 300 lucas. Y claro, yo sé que para ustedes, chiquillos universitarios, es plata ahora, pero para el banco es poco. Y cuando ustedes trabajen van a decir, bueno, en realidad no es tanta plata. Entonces, para una línea de crédito de 200 lucas, 300 lucas, piñufle. No, el banco con eso no está ganando plata. ¿Con qué gana plata el banco? ¿Qué está pensando el banco? Que te acostumbres y que cuando te titules y sí seas un cliente atractivo para el banco,
que tengas ahí una línea de crédito de unos 2, 3 millones, que ya estés acostumbrado a ese banco y que después vaya a tener un crédito de 50 millones y te compres un departamento, cosas así. Eso quiere el banco. No quiere tu crédito de 200 lucas, piñufle. Por eso, por ejemplo, Santander ya no, a muchos universitarios les está ofreciendo no darles el crédito de 200 lucas. Porque ellos lo sufrían ese endeudamiento y Santander no gana nada con eso. Les digo, es muy menor lo que ganará. Si tú te endeudas en las 200 lucas, el banco gana el 10% en tasa de interés si está ahí atrasado, 2 lucas al mes. O 20 lucas al mes. No es nada, pero el banco es poco. Es menos de lo que le cuesta tenerte de cliente. Entonces, ¿por qué lo hace? Sabe que uno es flojo y que no se va a querer cambiar de banco. Porque es difícil cambiarte de banco una vez que ya estás metido en un banco. Entonces, ¿por qué? Porque es latero. Tenés que hacer una carta de renuncia de la cuenta corriente, cerrar todos tus productos, tener todo pagado y recién ahí te puedes traspasar. Por eso generalmente uno no ve como que te van a ofrecer a ti cuando ya estás viejo y te están ofreciendo los sustitutos. Te lo ofrecen como antes de que te vuelvas cliente del banco. ¿Lo ves? Porque ahí es más fácil cambiarse. Y el último es el copago. ¿Qué parte es la parte? Entonces, déjenme volver acá a costo de cambio. Mientras mayor sea el costo de cambio, vas a ser más inelástico. El último es el copago. Entonces, el copago significa qué parte del precio se paga. Ustedes van a decir, toda, pues siempre uno paga toda la parte del precio. No, depende de la situación. ¿No les pasó alguna vez cuando, bueno, les pregunté, casi todos eran de acá de la región, ¿cierto? O sea, viven con sus papás, todavía. Por ejemplo, yo les voy a dar un caso. Yo cuando vivía con mis papás, de repente me mandaban al súper a comprar cosas, a hacer el pedido de la casa. Y de repente iba al súper a comprar detergente. Igual compraba, la verdad, cualquiera. O el que me decían, lleva un Ariel, ya, llevaba Ariel. Y no, ni miraba los precios, ni me fijaba, porque en realidad no lo pagaba yo, lo pagaban mis papás. Entonces mi copago era 0. Igual yo disfrutaba el detergente, porque la ropa parecía limpia en mi casa, gracias al canasto mágico. Yo dejaba la ropa en un canasto mágico y después ¡pum!, aparecía mágicamente limpia. Ahora que vivo sola, la primera vez que fui a comprar detergente, como que el pasillo del detergente se transformó como en la Matrix. Entonces ahí como que empecé a mirar todos los precios y a ver, 10 pesos, así de repente eran 10 pesos. Yo no miraba todos los detergentes como con detenimiento. Y algo que antes yo llegaba y agarraba cualquiera, inelástico, me daba lo mismo. De repente me volví súper elástica con respecto al detergente. Y el detergente era el mismo. ¿Qué cambió? Mi copago. Entonces ahora yo lo pago, ahora yo me preocupo. Entonces mientras mayor copago tengas de algo, eres más elástico. Mientras menos copago tengas de algo, eres más inelástico. O a veces más descuidado. Va por ahí la idea del copago. Miren lo mismo ustedes. De repente, si tienen becas Junaed o salen con amigos con becas Junaed y a veces pagan ustedes, el amigo en la beca Junaed está así como, no importa, tengo beca Junaed. Y el que no la tiene como que dice, pero vamos a un lado más barato, vamos a otro lado, ¿cierto? Ahí está, ¿lo ven? Entonces es más elástico y el otro es más inelástico. Entonces esos serían todos los determinantes de la elasticidad de la demanda. Déjenme mostrarles un ejemplo. Miren ese gráfico de ahí tenemos una tabla de elasticidades calculadas para Estados Unidos en los 90, eso sí, por eso no está el internet ni los celulares, en el 97. Pero muchas cosas uno las consume igual, muchos hábitos de consumo son permanentes en el tiempo, no van cambiando tanto. Entonces no es malo mirar un estudio así. Primera cosa, ¿ven que está todo en positivo? Está todo en valor absoluto. Entonces acá con lo de los signos, lo importante es la consistencia. Entonces acá la elasticidad, precio de la demanda, está medida en valor absoluto. Y clasificar los bienes en los 3 grupos. Tengo los que son inelásticos, los unitarios y los elásticos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será como el más elástico? Los tomates, miren, los tomates, pero no cualquier tomate.
el tomate fresco. Y miren como los inelásticos. ¿Cuál será como el más inelástico? La sal, los fósforos, ¿cierto? Y el gas. Vamos acá. ¿A dónde está el gas? Aquí está. Gas de corto. Esa es otra cosa que uno tiene que pensar. Ya, vamos a ir viendo los elementos. Entonces, por ejemplo, la sal y los tomates. ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué hará que la sal sea súper inelástica y el tomate no sea súper elástico? Otra cosa, ¿cierto? Entonces tiene sustitutos, miren. El tomate tiene un montón de sustitutos. Si el tomate vale lucas, no compro tomate. A menos que me vea obligado a comprar tomate. ¿Como en qué caso yo me vería como obligado a comprar tomate? Si quiero ser completo. Entonces la demanda de los... Es que justo quería que llegara ahí ese ejemplo. O ensalada chileno completo, me dijeron en uno de los dos. Imagínense que yo soy una empresa que hace completo. Compro tomate, ¿cierto? Soy el guatón, soy el sedán. Entonces mi demanda por tomates, ¿cómo va a ser entonces? Inelástica. Porque no tengo ningún sustituto. Tengo que tener tomate. Entonces los sustitutos es clave. Si yo no uso sal, ¿qué uso? ¿Qué sustituto tiene la sal para como salar algo? Salsa de soya. Pero ¿se imaginan cómo hacer arroz y en vez de echarle sal, le echáis salsa de soya? Como que quedaría café. O sea, igual es comible. Ya, ¿se imaginan hacer una cazuela y en vez de echarle sal, echarle salsa de soya? No, mal, ¿cierto? Pero claro, es que no tiene ningún sustituto muy cercano. Lo mismo los fósforos. Los fósforos tienen como poquitos sustitutos. Un chispero, ¿cierto? Un chispero. Y el gas, miren el gas, este es un punto interesante. El gas tiene el mismo tema de los otros, pocos sustitutos, pero miren que acá está la diferencia entre el corto y el largo plazo. Entonces yo les decía, a largo plazo las cosas tienden a ser más elásticas. Y en el corto plazo tienden a ser más inelásticas. Porque en el largo plazo tengo más tiempo para reaccionar. Entonces acuérdense que la elasticidad, el concepto clave es reacción. ¿Reacciono frente al cambio o no? Entonces mientras más espacio tenga para reaccionar, más voy a reaccionar. También pasa lo mismo por la gasolina, ¿cierto? Por acá tengo gasolina. ¿Dónde está? Corto y largo plazo, ¿verdad? Y por ejemplo los autos, miren los autos, el auto en el largo plazo y el auto en el corto plazo. Se te cambian hasta de categoría. Entonces uno dice es más elástico, más inelástico, pero puede volverse completamente elástico, cambiar de categoría incluso. Para que vean la diferencia del corto y el largo plazo. Tiene que ver con el poder de reacción. Entonces imagínense que justo ahora sale un paro de micro. No hay ninguna micro afuera. Y se echan a perder el metro. Y tienen que irse para su casa. ¿Cómo se devuelven? Los que no pueden devolverse caminando. ¿Qué? A dedo, un Uber. Imagínate que pasa un colectivo pirata y te dice, te llevo a... ¿Tú de dónde eres? De Viña. Dice, te llevo a Viña por 3 lucas. Y nadie más te lleva. Estás como obligado. ¿Se fijan? Como que uno no quiere, pero como es lo que hay. No sé si me entienden. Mientras más corto plazo uno está operando, como que acepta peores condiciones. Porque estás urgido. Entonces como urgimiento tiene que ver con el corto plazo. Y el largo plazo no, tú te planificás. Entonces si tú sabías que iba a haber un paro de micro, viene en bici. Y chao con las 3 lucas, ¿cierto? Le dice así, tapita, ¿verdad? Ahora revisaremos la elasticidad precio de la oferta, concepto y sus determinantes. Vamos a tener la elasticidad precio de la oferta, que al igual que en el caso de la demanda, va a medir una sensibilidad. En este caso va a medir en qué grado o qué sensibilidad tiene la cantidad ofrecida de un bien con respecto al precio. Entonces, primera diferencia clave contra la elasticidad precio de la demanda es que va a ser siempre positivo. No necesito preocuparme del valor absoluto ni nada. ¿Por qué? Por la ley de oferta. Va a ser siempre positivo. Entonces, al igual que en el caso de la demanda, voy a poder clasificar los bienes en grupos.
Voy a tener algunos que son más elásticos y otros van a ser más inelásticos, pero ahora respecto a la oferta. Vamos a decir que una oferta va a ser elástica cuando su magnitud es mayor que 1, el cambio es más que proporcional. Entonces va a ser algo más plano, ¿verdad? La misma idea. En el gráfico se va a ver más plano y me va a decir que un cambio pequeño en el precio genera un gran cambio en la cantidad ofertada. Entonces, por ejemplo, los chalecos reflectantes. ¿Se acuerdan que los chalecos reflectantes en algún momento estuvieron súper caros? Podía salir como 8 lucas un chaleco reflectante. ¿Y qué pasó? Nos llenamos de vendedores de chalecos reflectantes. Aumentó fuertemente la cantidad ofertada. ¿Lo ven? Fue muy elástico. ¿Por qué? Porque estaba muy caro. Y ahora que están súper baratos los chalecos reflectantes, uno ve gente en la calle vendiendo chalecos reflectantes, los ve en la feria, no. Ya no es como el boom del chaleco reflectante. Porque ahora su precio de mercado es mucho más bajo. Entonces la reacción fue muy grande. Luego tenemos la oferta inelástica. Una oferta va a ser inelástica cuando un gran cambio en el precio genere un pequeño cambio en la cantidad ofertada. Por ejemplo, en Semana Santa aumenta fuertemente el precio del pescado. Todos lo sabemos, ¿cierto? Los vendedores de pescado lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. ¿Por qué pasa eso? Porque hay mucha demanda, ¿verdad? Por los cambios en las preferencias. Y la pregunta es, ¿por qué los vendedores de pescado no venden mucho más pescado? Si uno mira las cantidades, claro, venden más que en otras fechas, pero no es que así pescan mucho más. ¿Por qué? Porque no es tan fácil llegar y pescar más pescado. Los botes tienen cierta capacidad. No puedo llegar e ir y pescar el doble de pescado. No puedo salir el doble de horas en el día. No sé si me entienden. Porque el día tiene igual un límite de horas. Entonces quizás se pesca en un cierto horario. Hay como 3 o 4 horas donde hay mucha pesca. Y esas 3 o 4 horas no las puedo duplicar. Y uno dice, pero que el pescador se prepare. Si sabe que en marzo o abril va a vender un montón de pescado, que pesque desde enero y junte pescado. Pero ¿qué va a pasar? Se pudre, ¿cierto? Entonces no puedo prepararme tanto. A diferencia de los chocolates. En Semana Santa también aumenta mucho la demanda por chocolate, pero el precio no aumenta tanto. ¿Se fijan? En cambio, el precio de los pescados aumenta un montón. ¿Por qué pasará eso? Porque la oferta se prepara. En el caso de los chocolates, la oferta es más elástica. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque puedo prepararme, guardo chocolate un montón de tiempo para tener todos los chocolates en la fecha que se necesita. Entonces la elasticidad, se fijan que depende mucho del proceso productivo. Va a depender de si el proceso productivo es flexible o no es flexible y si el bien es perecible o no perecible. Va por ahí las cosas. Entonces vamos a tener tantos casos extremos. Tenemos la oferta perfectamente inelástica. La alcachofa uno podría decir que a lo mejor es súper como esto. Oferta perfectamente inelástica. Imagínate que la alcachofa tiene un punto determinado en el que sale la alcachofa. Y para que salga la alcachofa a lo mejor la debiste haber cultivado hace un año. Entonces hace un año tú dijiste, yo pienso que voy a vender, no sé, 100 kilos de alcachofa. Entonces planto 100 kilos de alcachofa. Llega la temporada de alcachofa y imagínense que se encontró un estudio que encuentra que la alcachofa disminuye el cáncer. Y lo publican en el estudio, salen las noticias, todos con la alcachofa que baja el cáncer. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a aumentar súper harto la demanda de alcachofa? ¿Y tú vas a poder sacar más alcachofa de la nada? No, porque tenía una cantidad limitada de alcachofa. Entonces cuando uno tiene un bien con un límite de capacidad muy definido, está ahí como en este caso, perfectamente inelástico. Porque por mucho que sube el precio, te gustaría vender más alcachofa, pero tenés que vender las que tienes. No tienes más. Y si baja un montón el precio, tengo que vender las que tengo nomás. No tengo más. Y no puedo venderte menos. ¿Qué hago con la alcachofa? Las tengo que vender igual. Entonces los límites de capacidad se analizan como esto. El caso, también tenemos la elasticidad unitaria, ¿verdad? Que el cambio es proporcional. Entonces un cambio en un 1% de la cantidad del precio impacta en un 1% en la cantidad ofertada. Y tenemos los perfectamente elásticos, que es una variación muy pequeña en el precio provoca un gran cambio en la cantidad ofertada. Con un precio determinado, la cantidad ofertada es infinita. Qué raro se ve esto, ¿o no? Yo les diré que esta no es tan rara. Esto pasa mucho con la oferta de bienes que es muy fácil cambiar el proceso productivo o incorporarse al mercado. O que estamos pensando en el muy largo plazo. Por ejemplo,
Si yo les digo un Super 8, ¿cuánto vale el Super 8? 2.50. 2.50. Imagínense que la demanda por Super 8 en un determinado periodo es de 1000 Super 8 por día. Entonces a lo mejor tú tienes, bueno, pongamos el ejemplo de los haitianos que ahora están vendiendo harto Super 8. Entonces tenemos 2 haitianos vendiendo esos 1000 Super 8 por día, venden los 500 Super 8 por día. Estoy puro inventando, no creo que vendan tantos en un día. Ya, 500 Super 8. Imagínense que de repente llega un montón de gente como que les da la nostalgia por el Super 8, que fue un poco lo que pasó hace un par de años con los tabletones. Como que dio la nostalgia por el tabletón y como que todo el mundo estaba comprando tabletones. Al menos como mis amigos les dio la nostalgia por el tabletón. Sacaron hasta como un balde de tabletones. Fue como el momento del tabletón. Ya, ¿se imaginan que es como el momento del Super 8? Y todos quieren comprar Super 8. Pero nadie te va a comprar el Super 8 a de 2.50. 2.50 el precio. Entonces de repente la demanda aumenta a 2.000. ¿Qué van a hacer los oferentes de Super 8? Van a aumentar la oferta a 2.000. Y van a seguir vendiéndolo al mismo precio. Porque es fácil. ¿Qué hago? Voy a Fruna y compro más Super 8. ¿Lo ven? Y si tengo menos demanda, voy a Fruna y compro menos Super 8. Entonces ajusto perfectamente la cantidad. Esa es la idea de estas ofertas perfectamente elásticas. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el proceso productivo es súper fácil para ti. Vas y compras Super 8 en Fruna. ¿Lo ven? El proceso productivo de esa reventa de Super 8. Entonces, ¿qué factores afectan a la elasticidad de la oferta? Ya lo vimos. La flexibilidad del vendedor y el proceso productivo. Mientras más flexible, va a ser más elástico. Porque puedo reaccionar más, es más fácil reaccionar. Más flexible, más elástico. Luego, el horizonte de tiempo. Entonces, mientras más largo sea el plazo, voy a ser más flexible. Voy a poder considerar más cosas, voy a cambiar, voy a comprar otra máquina, puedo reaccionar. Entonces, mientras miro más el largo plazo, va a ser más elástico. Mientras miro más el corto plazo, va a ser más inelástico. Volvamos al ejemplo del vendedor de alcachofa. Yo estaba pensando en la temporada, ¿cierto? En un mes. No puedo llegar y traerte más alcachofa. Pero si lo miro en un horizonte de 10 años, ahí soy mucho más elástico. Porque cada vez fui reaccionando ante la demanda y fui cambiando cuánto cultivaba de alcachofa. Entonces, mientras más tiempo, más elástico. Por ejemplo, creo que en este grupo están los carritos de completo, ¿o no? O los carritos de comida. Pero no hay ninguno acá. Por ejemplo, el carrito de... Y fíjense que el tiempo corto o largo plazo depende del mercado. Por ejemplo, en el carrito de completo, el corto plazo es como la noche, ¿verdad? Entonces, estoy ahí súper inelástico en la noche. Si me vienen a comprar, imagínense que llevé 100 vienesas y 100 panes para hacer 100 completos en la noche. Y llegan 200 personas a comprarme los completos, no puedo vender 200. Pues ¿de dónde saco más vienesa y más pan? Está todo cerrado, no puedo ir a comprar más. ¿Lo ves? No me puedo devolver a mi casa, porque entre me vaya a mi casa y me devuelva con más, ya se me fueron los clientes. Entonces soy súper inelástico. Porque tengo mi límite de capacidad súper definido en la noche. Pero al otro día ya es largo plazo. O sea, al otro día ya sé que me compraron 200, llego con 200. Entonces puedo, ¿lo ven? Depende del plazo cómo vamos cambiando la elasticidad. Y depende del bien, qué cosa es largo plazo y qué cosa es corto plazo. Por ejemplo, la gran minería, ¿cierto? Los proyectos se planean a mucho tiempo. Entonces quizá el corto plazo es como todavía como 5 años, todavía es corto plazo para cambiar fuertemente un proceso productivo, ¿verdad? Hacer una mejora tecnológica quizá en Codelco, un plazo de 5 años muy pequeño. Quizá uno piensa en 10 años y ahí recién es tu largo plazo, por ejemplo. Luego tenemos el costo de cambio en la producción. Mientras más costoso sea cambiar la producción, voy a ser más inelástico. La misma idea de la flexibilidad. Ser más costoso, más ine. ¿Por qué? Porque no voy a reaccionar, porque es costoso reaccionar. Y finalmente la durabilidad de los bienes. Si el bien es durable, lo puedo almacenar, ¿cierto? Como lo puedo almacenar, puedo no venderlo frente a una situación desfavorable y sí venderlo frente a una situación favorable, ¿verdad? Entonces soy más elástico. Soy más durable, la oferta puede ser más elástica. Pero eso tiene que ver con la capacidad de almacenar, si puedo almacenarlo o no. ¿El caso de los remates en la ramada? Claro, el caso de los remates de las ramadas cae acá, ¿cierto? Entonces no lo puedo almacenar. Entonces
no puedo reaccionar frente a la caída del precio. Si cae mucho el precio tengo que vender igual, ¿no? ¿Cierto? Voy a ser más inelástico. Y si de repente tengo un montón de gente que quiere comprarme, voy a ser igual inelástico, no puedo traer el doble de empanada. Lo que voy a hacer es que va a afectarse todo vía precio. Por eso se afecta tanto vía precio. Eso. Con eso cerramos la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Entonces, al menos en un nivel básico, que es lo que falta agregar, las otras elasticidades de la demanda y además hablar algunos elementos específicos de cómo calcular dichas elasticidades y la relación de la elasticidad demanda con los ingresos. Esto lo veremos en otro video.